Mi gente lectora, mi gente que le gusta chismear de libros. Me he leído Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle. ¿Y qué es Estudio en Escarlata? Pues Estudio en Escarlata es la primera obra de Sherlock Holmes y el Doctor Watson. Yo ya os digo, el libro me ha gustado, léeronlo, es un clásico, merece la pena, es muy cortito, creo que Conan Doyle escribe muy bien y además creo que lo han traducido muy bien porque es Conan Doyle, como no lo vamos a traducir bien. La edición original además tiene sus ilustraciones, que si busquéis una edición que esté bien, seguro que aparecen, así que chulísimo, yo os lo recomiendo 100%. Arthur Conan Doyle toma una decisión que para mí es lo que ha marcado la fama de Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes, si no estuviese narrado como lo ha narrado Conan Doyle, no sería tan famoso ni sería tan querido. ¿Por qué? Porque sería un Gary Stu. Básicamente. Básicamente, o sea, Sherlock Holmes es un Gary Stu de manual, es que es de manual. Total y absolutamente cumple todo, es un personaje cliché. Las cosas siempre le salen bien, es más listo que el resto, siempre destaca sobre el resto. Pero ¿dónde reside ese valor tan especial que tiene Sherlock Holmes? Que si es un Gary Stu, ¿por qué nos gusta tanto? Porque ha dado lugar en la literatura popular a una barbaridad de adaptaciones, porque sabemos quién es él, aunque no nos hayamos leído sus obras, y es ya directamente el mejor detective que conocemos. ¿Por qué Sherlock Holmes funciona tan bien? Como ya sabréis, la historia de Sherlock Holmes no la cuenta nunca Sherlock Holmes, aunque es una historia en primera persona, porque la cuenta el doctor Watson. Esto es un narrador muy chulo que no se suele utilizar mucho. Nosotros con este narrador seguimos al personaje principal, pero a través de lo que dice otro personaje. Este narrador tiene varios nombres, se llama narrador testigo, se llama narrador intrusivo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tienes un narrador que es capaz de entrar en la historia, que puede interaccionar con el personaje, que puede guardarse cosas porque le interesen y no contártelas, porque después de todo es un personaje de la trama. Y en el caso de Watson y Holmes, Watson es groupie de Sherlock Holmes. Para mí hay una presencialidad total y absoluta de Conan Doyle en Watson, aunque también la hay en Sherlock Holmes. Es una novela en la que se ve claramente esa dicotomía de no sé si quiero liarme con él o quiero ser él. Quiero que sea mi novio o quiero ser él. Pues quiere ser las dos cosas, cariño. Para mí, Sir Arthur Conan Doyle se sacó un noviete literario total y absoluto entre los novietes de las protagonistas de Romantasy y Sherlock Holmes no hay prácticamente ninguna diferencia. Ambos cumplen un poco el papel de novio literario. Lo que hace Conan Doyle con la narrativa sobre Sherlock Holmes utilizando a Watson es ponernos a Sherlock Holmes como si fuese una especie de personaje épico que está muy por encima del resto, ¿no? Y que además refuerza ese aura de señor súper inteligente, súper listo, que va siempre por delante del resto, porque Watson está todo el rato flipándolo con él. Siendo lector, vives lo que vive el Watson. Así que cuando Watson piensa, ay, qué listo es Sherlock Holmes, tú piensas, ay, qué listo es Sherlock Holmes. Creo que es un narrador muy divertido para probar además a narrar un personaje desde la perspectiva de otro, que os recuerdo que lo que dice Luis de Pedro siempre dice más de Luis que de Pedro. Entonces, para esto es una maravilla, me ha gustado muchísimo y creo que sin narrador testigo, en ningún momento Sherlock Holmes hubiese llegado a tener la fama que ha tenido. Conan Doyle utiliza a Sherlock Holmes hablando con Watson para meterse con dos escritores de la época, que uno de ellos es Alan Poe. Es buenísimo. Se mete con Dupin, el detective de Alan Poe, lo pone verde, pero es que luego se mete con Lecoq, que es el detective de Garboriú o algo así. Es un clásico. En su momento este señor debía ser un clásico, así que una decisión maravillosa que toman Conan Doyle es que coge a los dos grandes clásicos, Lecoq y Dupin, y nos deja muy claro que él es mejor. Eso es entrar pisando fuerte, ¿eh? También os digo. Y efectivamente lo consiguió. Nadie se acuerda de Dupin, nadie se acuerda de Lecoq, pero todos nos acordamos de Sherlock. Otra cosa más, la única mini crítica que le tengo que hacer a la novela, y es que se nota mucho que es la primera novela de Doyle. ¿Por qué? Porque tiene un problema de estructura que yo le veo clarísimo, y es que hace que pierda ritmo, porque tiene un ritmo maravilloso cuando escribe. O sea, creo que escribe muy bien. Tiene una lectura súper fácil, súper simple, es súper ligera. Además, Watson cuenta súper bien las cosas, cuadra muy bien la narración de Watson con la personalidad de Watson, es una maravilla. ¿Qué ocurre? Que esta vez yo creo que al ser su primera novela no tiene muy bien pillado lo que viene a ser el tema de la estructura, porque hace una cosa un poco extraña. Lo que hace es que el primer acto es presente, el segundo acto es pasado, ¿vale? Y el tercer acto es presente otra vez.
El caso es que lo primero de todo es que el primer acto lo alarga muchísimo, más de las partes más entretenidas de la novela, sí que es verdad, ¿sabes? Porque tú ya estás ahí diciendo, uy, ¿quién es este señor? Uy, se están conociendo y se van a vivir juntos, uy, a ver cuándo empiezan a vivir aventuras. Entonces está bastante guay. Entiendo que se llevaba mucho en la época el soltar así el ¡pumba! Te suelto todo el rollo y te cuento dónde están los personajes. No, mira, chicos, yo, ¿qué me cuentas? Tú el rollo de Watson, no me lo puedes meter cuando se lo cuento un poco a Sherlock Holmes, ¿sabes? O algo, o cuando lo adivine Sherlock Holmes, que para eso es muy listo, ¿no? Creo que esto lo va a hacer siempre, porque además es que esto es muy del siglo XIX, o sea, se lleva mucho. Vamos a ver, el primer acto dura un montón porque ya os digo que añade también esa introducción a lo que va a ser la saga de Sherlock Holmes, o sea, coge a los personajes, nos los presenta entre ellos, los manda a vivir juntos, pone un poquito sobre la mesa las ideas de cada uno, ¿no? Y entonces ya empieza lo que viene a ser la trama de verdad. Entonces eso ya nos quitas como una introducción a la introducción, ¿vale? Me parece bien, es el primer libro y lo que hace es que es una cosa curiosísima, es que el asesino se descubre ya directamente en el primer acto. Pero en vez de contarnos nada o de sacar la deducción de Holmes, lo que hace es que nos pasa en el segundo acto al pasado, cuenta una historia. En el tercer acto es cuando junta el pasado y el presente. A ver, teniendo en cuenta que hay un personaje ahí al que han capturado, yo no entiendo cómo no pone en boca de ese personaje lo que ha ocurrido, porque a mí me saca de la historia. Es una historia que nos mete ahí entre medias para que nosotros podamos entender la obra entera. Y yo digo, si tú tienes que meter entre medias para que yo pueda comprender el primer y el tercer acto, me tienes que meter en el segundo acto otra historia, es porque no lo has hilado bien. Porque a mí esto me saca de la trama. Me parece bien que viajes al pasado a contarme otra historia, pero me la deberás poner por lo menos en boca de un personaje. Pierde el ritmo, o sea, es divertido, está muy bien, es entretenido, es muy curioso también, teniendo en cuenta que esto no se suele montar así en las novelas de detective, pero sí que es verdad que a mí se me hizo como raro. Raro de decir, buah, me sacas ahora que yo ya estoy súper metida en Sherlock Holmes y Watson, tú me sacas de Sherlock Holmes y Watson para meterme con una serie de desconocidos y luego me vuelves a sacar de esta gente, cuando ya me he entretenido con ellos, me los vuelves a sacar y me vuelves a meter a Sherlock Holmes y a Watson. A mí me parece que eso concretamente hace perder ritmos. Es que es ese cambio en la estructura. Entonces, para mí eso es símbolo de escritor novato. Yo creo que lo que no tenía muy bien pensado era cómo enlazar el caso, ¿no? Para que todo cuadrase. Así que dijo, bueno, pues cojo, pillan al asesino y guapísimo, ¿no? Meto la historia del pasado y luego conecto con el presente. Está guapo, es muy innovador en mi opinión, porque no creo que se hiciese mucho. Que se me queda coja la estructura, es como que tengo dos partes que coinciden y una que se sale completamente. Igual hubiese sido guay poner un epílogo en el que tú presentas de alguna manera a Hunt, pasar con la historia del pasado, ¿no? Cortar en las partes más clave y luego hilarlo ya con el asesinato. Resumen de Estudio en Escarlata de Sherlock Holmes. Primera obra de Sir Arthur Conan Doyle, narrador testigo chulísimo, que para mí es lo que va a alzar a Sherlock Holmes y a Watson a la cúspide de los detectives. Luego tiene un problemita de estructura, en mi opinión, pero bueno, muy chulo la verdad y muy innovador para el momento, ¿eh? Este cambio de estructura de hacer tres actos en presente, en pasado y en presente. Muy chulo, muy innovador, eso no se lo puede quitar a Doyle nadie. Y bueno, y me ha encantado cómo se ha metido con los personajes de la época, cómo se ha metido con Poe. Me parece que es una chulería llegar, pegar una patada a la puerta y decir, aquí está vuestra reina de los detectives. Y efectivamente, porque no hay nadie más famoso que Sherlock Holmes.